la definición de datos generales de la empresa matriz y las empresas que se van a implementar, las categorías de productos, listas de materiales, cuentas financieras, gastos, y ver si ya empezamos a llenar el formulario de datos que proveímos el día viernes. No sé si estamos bien ahí o tenemos alguna duda con la agenda. Sí, yo creo que estamos bien. Sí, ok. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a definir el tema de las empresas, ¿verdad? Y pues me gustaría que alguien pues nos pudiera describir todo lo concerniente al flujo de la empresa Acero y sus empresas individuales. En este momento tengo entendido que un proyecto se define como una sociedad, ¿verdad? Pero me gustaría que pudiéramos ampliar un poquito sobre este tema. Entonces, a ver, si querés, Cristian, me vas corrigiendo porque siempre vos alimentás a más profundidad, pero a nivel genérico le voy a explicar a Ovidio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dedicamos al desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, lo que sucede es que muchas veces tenemos, primero que nada, parte la idea de un terreno en busca de un uso. O un uso en busca de un terreno. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita sabemos que en Shela se necesitan apartamentos populares y conscientemente empezamos a buscar tierra, ¿no? Empezamos a buscar alguien que se pueda asociar con nosotros, o sea, alguien teniente que tenga un terreno, por decirte algo, Ovidio, de 20 cuerdas y sobre ello podamos edificar nosotros un edificio. Entonces, ya de por sí, el modelo de negocio involucra que cada uno de los proyectos van a tener una sociedad distinta porque, como te lo digo, muchas veces el dueño de la tierra está asociado al proyecto como su participación. Entonces, puede llevar distintos niveles de complejidad, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en Guatemala de edificios populares tiene una sociedad propietaria en Panamá, ¿verdad? Que decide todo lo concerniente a las decisiones de la junta directiva, y luego abajo tiene la sociedad desarrolladora, ¿ok? Esa sociedad desarrolladora está, la sociedad de Panamá tiene a los socios de tierra y a los socios desarrolladores, y luego está la sociedad desarrolladora que tiene las acciones cuyas acciones son propiedad de la sociedad de Panamá, y abajo de esa sociedad desarrolladora, digamos, se va a manejar, dependiendo del tipo de proyecto, se va a manejar otra sociedad o una asociación de condómines, y en algunos casos se terminan utilizando otras sociedades para cobrar los gastos y honorarios, digamos, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta ahí, solo ahí te mencioné la sociedad en Panamá, la sociedad desarrolladora, la sociedad de vecinos y una posible tercera sociedad diseñadora o que administra, digamos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cada proyecto va a tener solo una sociedad, sino que más bien a cada proyecto va anudado una, dos o hasta tres sociedades en lo más complejo. En lo más sencillo, por ejemplo, Llanos de la Cruz, que es un proyecto en venta de lotes, o sea, vender los lotes al financiamiento, ahí tiene dos sociedades, una que es la sociedad dueña del negocio completo y otra que es la sociedad de los bienes comunes, donde ¿cómo se llama? Los inquilinos van a pagar su mantenimiento, y en esa sociedad, pues de esa sociedad debería salir el salario del guardián, etcétera, etcétera. Al final, cuando el proyecto se concluye a su enteridad, esa sociedad de vecinos se la terminan quedando los vecinos, digamos, la asociación de vecinos o la sociedad de bienes comunes que le llamamos nosotros, se la terminan quedando los vecinos, es para los vecinos de esa sociedad, y esa sociedad establece el marco jurídico legal y para los activos de la asociación de vecinos, porque, por ejemplo, las calles del condominio, pues le quedan a los vecinos, el pozo del condominio le queda a los vecinos, la garita le queda a los vecinos, entonces todas esas propiedades se tienen que meter en una sociedad, y esa sociedad es la que a su vez le puede a los vecinos el mantenimiento para que se mantenga, ¿ok?
Entonces, más o menos, sí, la sociedad constructora o desarrolladora, la sociedad, después ahí sería la sociedad de bienes comunes o asociación de vecinos de bienes comunes. Ajá. Si querés cambiarle a la de arriba, la sociedad constructora, cambiarle por la palabra sociedad desarrolladora, Ok. porque es posible que se use otra asociación, otra sociedad que es constructora. Entonces, esa es desarrolladora. Y poneme una cuarta opción que podría ser la sociedad constructora, que es lo que va a pasar en Ciudad Verde, ¿verdad, Cristian? La sociedad Correcto. constructora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada proyecto tiene su estructura societaria distinta, aunque digamos que el 80% de las sociedades van a ser la desarrolladora y la de bienes comunes, ¿verdad? Y esas ya pues ya ejecutan el proyecto. No sé si me di a entender, Cristian, o me fui por la rama. Sí, tal vez solo para agregar un poquito, es decir, que entonces Acero es la empresa ahorita encargada que administra, vale la redundancia, todas las demás empresas, sociedades, sociedades comunes o las sociedades constructoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acero es la empresa que está encargada de la administración de cada una y el trato que se le da a cada una de esas sociedades. Entonces, es decir, que toda la información de cada una de las empresas pasa a través de todo Acero. Digamos, Acero es la encargada de llevar los controles, de llevar cada uno de los pagos, cuentas por cobrar y etcétera y etcétera. Entonces, cabal, entonces, como usted colocó ahí, Sociedad de Panamá, Acero, cabalmente, digamos, todas las empresas y las demás sociedades, Acero tiene el control de todas. Ok, tal vez abstrayendo esto a un ejemplo real, ¿verdad? Sé que tienen muchos tipos de proyectos diferentes, ¿verdad? Pero aterrizando un poquito, por ejemplo, en un edificio, centrémonos en el tema del edificio de viviendas populares, o Sí. creo que lo mencionaron al inicio, ¿ok? Entonces, la sociedad Acero, por defecto, va a ser quien maneje pues, el tema de los bancos, las cuentas financieras, todo se va a centralizar ahí junto con la contabilidad, ¿verdad? Hablando, Solo una aclaración, Acero no, digamos, no maneja el dinero de cada sociedad, sino que cada sociedad tiene sus cuentas bancarias individuales, correcto. y en algún momento llegan a hacer la consolidación o digamos que solo administran No, prácticamente. es decir, cabalmente Acero solo administra todas las cuentas, pagos, cheques y etcétera, salen y están a cargo de cada uno de las sociedades. Las contabilidades, los pagos, las cuentas bancarias, los ¿Reportes? créditos y etcétera, ajá, reportes. Cada sociedad tiene el control de su cuenta, digamos. Acero lo único que hace es administrar el flujo de toda la información, cada uno de los reportes, cada una de las cuentas por pagar, por cobrar, sueldos, etcétera. Entonces, Acero únicamente administra, pero cabal, la contabilidad, los reportes, el control de las cuentas, sí están a nombre de cada una de las sociedades. Ok, bueno, entonces he entendido que la sociedad Acero pues, administra todo, más no está No, centralizado todo en Acero. ¿Verdad? Esa sería Digamos, la Acero primera. lo que vende son servicios de administración. correcto. Ahora, Si querés eh, quitar la sociedad, solo perdón, ahí en la hoja que estás haciendo, lo de Sociedad de Panamá y hace ruido, porque en este caso fue una sola ejemplo, digamos. Entonces, quítalo porque en algún caso se va a usar panameñas, pero en la mayoría no se está usando. Entonces, digamos, Acero hace la administración de las sociedades, sí. ok. Bueno, regresando al tema de la sociedad desarrolladora, ¿verdad? Que no necesariamente es la constructora, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Esta sociedad la utilizan en todos los proyectos o van generando sociedades desarrolladoras por cada proyecto? Cada proyecto tiene su, ¿cómo se llama? Su persona jurídica o su sociedad
que va a desarrollar, ahí sí que valga la redundancia, cada proyecto en específico. Pero también se puede, para agregar un poquito ahí, Ovidio, también se puede dar el caso de que una misma constructora desarrolle en otros proyectos, digamos. Es decir, que por ejemplo, si la sociedad APC puede desarrollar un edificio en Guatemala, pues lo realiza en Guatemala, pero aquí en Shela también puede desarrollar un proyecto de lotes, digamos. Entonces, específicamente, la sociedad constructora sí puede replicarse en otras sociedades, digamos, únicamente como, podría decir, como subcontrato de desarrollo. Ok, la sociedad de bienes comunes que le llaman o asociación de vecinos, esta también es por proyecto. ¿Correcto? Correcto. Okay. Bueno, te pregunto, Beatriz, si te queda claro a ti cómo tienen el modelo actual. Buenos días. Bueno, lo que necesitamos acá. Buenos días. Lo que necesitamos ya acá para ir a, ya como teniendo la estructura clara de esto es, por ejemplo, ahorita sabemos que la sociedad de servicios de administración es ACERO. Ahora, los nombres de las otras sociedades, que podemos hacer un diagrama, por ejemplo, sociedad ACERO. De las sociedades desarrolladoras tenemos tanto, de las sociedades de bienes comunes y sociedades constructoras. Ejemplo, lo que necesitamos saber los nombres en específico que tenemos de los ejemplos de los que vamos a implementar. Si son los 3 que hablamos el día viernes, entonces si podemos tener ese dato ya en específico para eso y identificarlo de qué tipo de sociedades son. Si me pueden ayudar con... Correcto, también es importante mencionar que, por ejemplo, la sociedad de los bienes comunes sí se realiza específicamente para cada proyecto. Esta no puede replicarse, digamos, por ejemplo, si tenemos sociedad bienes de agapantos, por ejemplo, esa sí es específicamente solo para ese proyecto. Esta misma sociedad no se puede replicar hacia otro proyecto porque, como mencionaba Manuel al inicio, esta se queda con los condómines o con los dueños al final del proyecto, ya se les entrega esa sociedad a ellos. Entonces, la sociedad de bienes comunes específicamente, esa sí es para cada proyecto. De acuerdo. De acuerdo. Y ahorita de estos tipos de sociedades podemos tener los nombres de los que están activas y que vamos a tener como prioridad para la implementación para hacer. Con esto no hay problema porque nosotros en el sistema se puede crear la sociedad, se puede replicar o no se puede replicar. Y eso depende del criterio que vayamos llevando, no habría problema. Que lo pueden llevar. Ese criterio ustedes lo manejarían dentro del sistema. Pero podemos tener el detalle de esta sociedad. Solo puntualizando, creo que vamos a necesitar un listadito de las empresas constructoras y las desarrolladoras, ¿verdad? En el Correcto. entendido de que para las sociedades de bienes comunes, pues son ahí sí que por proyecto y pues también se van creando conforme a la necesidad, ¿verdad? Así es. Ok, entonces sería una de las cosas que necesitamos para poder diagramar lo que se va a configurar en el sistema. Muy bien. Tal vez solo para añadir un punto es que, digamos, como que el fuerte o la actividad principal de aquí de la corporación es el desarrollo inmobiliario, pero actualmente también se han añadido tanto la cervecería como venta a distribuidores, como los dos, ¿cómo se llama?, establecimientos Puente Gato y Calixto. Entonces, tal vez solo para que no se centren totalmente en ¿cómo se llama?, en proyectos también tenemos otro giro de negocios, ¿verdad? De acuerdo. Solo aclarar, con esa parte de giro de negocio entendía el día viernes de que va a ser en una fase posterior que se va a hacer.
Esto sería como Así tipo es. de, ajá, entonces, pero no habría problema porque esto depende del tipo de sociedad que es. O sea, Muy bien. ahorita la idea es de tener el, de los tipos de servicio que ustedes ofrecen en la parte de toda la estructura de acero para tener la claridad. Por ejemplo, sabemos de que es parte de construcción, que también puede ser dentro de la parte de construcción, no sé si se da otra parte de que solo sea asesoría, que hagan un proyecto de solo asesoría de estudio de suelo y que no lleguen a construir o siempre se hace todo la... ¿Sí? Sí, fíjate que eso casi no lo hemos visto dentro de acero, entonces mi equipo no va a estar tan enterado de eso, pero por ejemplo, nosotros ya diseñamos un hogar de Alzheimer, el diseño del Hospital La Paz fue nuestro, ahorita estamos diseñando un nuevo IEA para La Esperanza, también estamos en proceso de diseñar una ampliación para el Ecohotel. Y así, entonces sí tenemos como una línea de suave. Lo que pasa que eso se ha manejado a nivel gerencial porque acero casi que solo, ahí solo factura, digamos, solo les avisamos y les decimos, mira, facturarle tal a tal y ya, hasta ahí llegó eso más, digamos, ¿verdad? De acuerdo, en ese caso podría ser de que esos tipos de servicios se dan dentro de la sociedad de acero para facturar Se y todo dan eso. dentro de las sociedades constructoras, dentro de Ah, ok. AICO, APP, DIPCO y básicamente va, Cristian. Sí, cabal, eso está revisando el listado de las empresas. No sé si podríamos ir incluyendo ahí de las empresas constructoras. Tenemos AICO, AYCO, APC, DIPCO SA, DIPCO es con Y. y DIPCO con Y también, ajá. CNI, consideraría yo que lo podríamos agregar ahí, Manuel. Ahorita CNI está durmiendo, a vos. Si querés, no, dejémosla, no la pongamos como constructora todavía, a menos que ya haya tenido un proyecto, porque ahorita está durmiendo, a vos. Sí, pues, correcto. Vos decís por la casa de Francisco. Sí, básicamente, bueno, pero sí también está durmiendo, entonces estaría. Ahí, Solo ajá, la podríamos agregar después. Simón. Sí, la idea. Serían, entiendo yo hasta ahorita, serían esas, porque la mayoría de las demás son desarrolladoras. ¿Podríamos dejar allá condominios CB también, Manuel? No, porque es que son constructoras. Son constructoras. Sí. La CB es la que está haciendo vos solo la Sí. notificación. La obra, ajá, porque Casa Bosque está con la notificadora. Entonces pero sería Casa Bosque. No, sería Condominio CB, que es la que está construyendo. Miren, si quieren esas, dejémosla como parte del grupo de desarrollo, porque si se dan cuenta, realmente el que construye es López y López, ¿no? Correcto. Ah, no, tenés razón. Ahí que hace la urbanización. Porque Condominio CB le paga, le subcontrata a López y López el diseño y la construcción. Ah, ok. Entonces no es constructora, vamos. No, pues. Sería desarrolladora. Ponemos entonces López y López, ese sería un ejemplo de desarrolladora. Uh-huh. Sí, ahora de desarrolladoras, tenemos Llanos de la Cruz, SA. Luces de la Floresta, los desarrollos Las Luces de Occidente SA. Las luces de Occidente. ¿Correcto? Edensa. ¿Sí? ¿Correcto? Vías de Florencia. Villas con doble L. Ya sé.
También Darinsa. Y creo que serían... Sí, serían esas por el momento. Vamos a ver las de Guatemala, tal vez... Vamos a ver, permítanme un segundito. Sí, creo que podríamos agregar eso. No, no me hace falta ninguna, ¿verdad, Marlene? Perdón, Cristian. Creo que son esas solo las desarrolladoras, ¿verdad? Las que tienen ahorita proyecto, ¿cómo se llama? Activo, casi que sí serían solo Sí. esas. Ahora de Guate faltan 17 Avenida, Apartamentos 17 Avenida. correcto, y la otra no recuerdo cuál es bien el nombre. Apartamentos 25 calle. 25 calles, si ves. Puedo recortar esto. Falta el de la sociedad que va a desarrollar Ciudad Verde, vos. Ipsum. Desarrollos del suroccidente. No. No sé cuál lugar hay porque es que, digamos, Ipsum es la que va a cobrar por la gestión y administración del desarrollo y desarrollos de suroccidente es la dueña. Ajá. Bueno. Pongamos las dos, luego vemos qué hacemos. Sí, porque como al final le estamos pagando desde acá varios, la fase que va a corresponder de ese proyecto, ¿no? ¿Cómo así? O sea, en cómo se llama en Ciudad Verde ya empezamos a hacer sacar pagos desde acá. Entonces sí considero que hay que, ¿cómo se llama? Sí hay que ingresarla. ¿Pero es suroccidente o Ipsum? No, Desarrollos del Suroccidente es el proyecto de Entonces sí, pero poneme como Ipsum como la constructora, Ipsum Cima, abajo en la lista de sociedades constructoras. Solo que Ipsum si no la estamos trabajando nosotros acá, esa está administrada por don Roberto León. Ok, entonces quítala, perdón, Sí. Ovidio. Ahora, una aclaración. De todas estas sociedades, cada uno tiene sus cuentas bancarias, sus cuentas financieras, como se llamen, cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, su contabilidad individual que lleva. Sí, así es. Lo que sucede es que Acero únicamente se encarga de toda la gestión de administrar. Entonces, por decir algo, Llanos de la Cruz tiene su cuenta financiera, sus cuentas de cheques, su reportería, su contabilidad externa o la interna, sus reportes financieros propios, digamos, únicamente que son administrados por Acero. Entonces, cada una de las empresas es propietaria, valga la redundancia, de su cuenta financiera, de sus reportes, de sus cuentas por pagar, de sus compras, pagos, sueldos, etcétera. Únicamente Acero es la que gestiona todos los reportes y todos los procesos de cada una de las sociedades. De acuerdo. Ahora, en estas sociedades, todas las que se han mencionado están activas en este momento. Lo repito porque sí, hay varias y vamos a ver la prioridad de todas estas sociedades que se van a implementar, porque son, quiero ver, ahorita llevamos 4, 5, 12 con las constructoras. Correcto, y como mencionaba Marlene, es que esas son las que están activas ahorita. Y como mencionaba Marlene, por proyecto, no son las únicas del giro del negocio de la corporación, sino que, por ejemplo, también está cervecería artesanal del Win, que su giro es otro negocio, es de producción. También está, ¿qué otra que se me sale? Por ejemplo,
¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, sí, pues entonces cabalmente ahorita las que estamos mencionando es únicamente del giro de construcción, pero sí hay otras sociedades que únicamente, por ejemplo, hay lo que les mencionaba de la cervecería artesanal, que su giro es de producción de productos, valga la redundancia, pero también están las otras sociedades que, como mencionábamos al inicio, de bienes comunes, que por ejemplo también tienen otro negocio, que es los cobros de mantenimiento, los pagos del servicio, ya sea de los proyectos completos de jardinería, que seguridad, que sueldos, etcétera. Entonces sí son otras que también están activas, pero ahorita solo nos estamos centrando en las constructoras, en el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? De acuerdo. De acuerdo. De todos estos, digamos que si nosotros les pedimos los datos de sus cuentas por cobrar a cierta fecha, sus saldos de cuentas bancarias a cierta fecha, ustedes llevan al día esta información para que nosotros podamos tener esos datos. Sí, están al día. Va, de acuerdo. Correcto. De acuerdo. Entonces, la idea de que con este listado que ustedes tienen acá, hay que tomar en cuenta primero, en el caso del balance general, se debe de tomar un balance estructural que tenga la misma estructura. Que tenga la misma estructura, sabemos que hay ciertas cuentas que van a cambiar, los nombres y todo eso, que son propias de la sociedad, pero tenemos que tener ese balance base, que es el que vamos a subir. De ahí, por cada sociedad vamos a necesitar ya los datos en específico de las cuentas que cambian, ¿sí? Y con esto vamos a necesitar llenar el formulario que les proveímos el día viernes, donde que tenemos que poner los datos de estas sociedades para poder configurarla. Se había pensado, pues mencionamos que eran 3 sociedades. De estas, las 12 son las que son importantes que se inicien de una vez todas. O hay una prioridad sobre qué sociedad más, porque la idea es que vamos a subir lo mayor, lo importante y urgente, y que ustedes tengan la capacitación para hacer las demás. Pero en este caso, todas las que están activas, las llevan ahorita gestionando sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, y todas van al mismo hilo, no una va atrás y tiene menos actividad. Consulto, si es así. Sí, básicamente ahorita todas las que mencionamos son las que están activas. Sí se había hablado de poder incluir por lo menos 3 de las más, bueno, casi que todas son urgentes, de las que son, tal vez se podría decir, mucho más fáciles de aplicar para poder entender el giro y el proceso completo. Pero digamos cada una va amarrada hacia Acero. Entonces, independientemente, Acero ahorita, si nosotros lo incluimos dentro del sistema, básicamente es solo, como decía Marlene al inicio, los servicios de administración, pero en sí el flujo de cada una de las otras empresas es totalmente distinto, porque básicamente el movimiento o el flujo de Acero solamente es facturar los servicios administrativos, pagos de sueldos y algunos ingresos que son relativamente pocos, pero por ejemplo, si hablamos de una de las sociedades, como por ejemplo Desarrollo de las Luces, el movimiento sí es mucho mayor, porque como ahí ya se concentra, digamos, compra de materiales, igual pago de sueldos, impuestos, contabilidades, y etcétera. Entonces, sí creo que lo que se podría hacer, y no sé si Manuel me podrás corregir, es ver si podemos incluir una de las sociedades que estás gerenciando y una de las sociedades que está gerenciando José Manuel, y tal vez ver alguna intermedia que se pueda incluir, porque lo bueno es que, como decía Marlene, todos los reportes y todas las cuentas están al día, los saldos están al día, solo habría que revisar los reportes de contabilidad o pedir los estados financieros para poder poder ponerle el ojo a cada una de las sociedades. Bueno, mira, que me corrija Beatriz o Ovidio, no sé quiénes son, pero la idea ahorita es establecer el tamaño del bebé
para escoger qué parte del bebé vamos a atacar primero. Y entonces creo yo que deberíamos de ahorita escoger por un lado los proyectos más, digamos que difíciles de entender para que superemos lo peor antes, digamos. Entonces, Correcto. por ejemplo, Sí. pero si quieren dejémosle abierto el tintero a nuestros asesores para que ellos deciden a dónde le entramos, porque si nos empezamos a decir uno de Pepe, uno de Manuel y uno de Chejo para que quede como parejo la cosa, entonces a lo mejor ya agarramos tres que no tienen sentido. Entonces mejor vamos avanzando y veamos, ¿no? Muy bien. Lo que mencionaba, sí, así es. Elijamos de los proyectos el que tenga varias matices ahí para que podamos resolver todo la complejidad. La idea es eso. Entonces, que O sea, ustedes vamos, conocen sus proyectos. Veamos el proyecto de que ustedes, de esos proyectos, cuáles son los que tienen eso y que comprenden toda esa situación, porque la idea es tener contemplado eso. sí, pues, entonces tendría que ser un proyecto que ya tenga bastantes ventas y que ya tenga vecinos viviendo para que haya una asociación de vecinos que esté ejecutando y sí creo que va a ser luces, luces sería lo más lógico, Correcto. porque vías de Florencia ya está para afuera, entonces Ya, no sé. Yo no sé si tiene sentido Vías de Florencia ahorita. A mí me gustaría mucho meter 25 calles por ser el de Guate, pero como es un proyecto... Apartamento 25 calles. Pero es muy atípico porque en ese no estamos ejecutando, tiene otras condiciones muy raras, digamos. Entonces yo creo que tal vez sí sería Luces, luego pensar en el de López y López, vamos, ¿verdad? Por Casa ejemplo, Bosque. por los problemas que nos ha dado. Y luego ya irnos al del edificio. Pues yo pensaría que también sería importante, aprovechando lo más difícil que se está mencionando, sería también, y bueno, y como nos estamos solo centrando en las constructoras, sí sería importante, perdón, en las desarrolladoras, sí sería importante, no sé si agregar cervecería al WIN, porque la complejidad del pero manejo va en una segunda fase, sí, Cristian. Eso sí. Sí. Podría ser Llanos de la Cruz porque como el pago de cuotas de, ¿cómo se llama? Que hacen los clientes sigue, ¿verdad? Y está para largo. Sí. Sí, y aparte de eso, me que estresa menos. ¿no? A mí me gustaría tener más afinado, más rápido 25 calle. Fíjate, si me pusieras a escoger entre Llanos y 25 calle, preferiría 25 calle, aunque entiendo lo que estás diciendo, Llanos tiene más información con qué trabajar y más complejidad. A nivel societario, preferiría tener más ordenado 25 calle antes. Muy bien. Pero esto es abierto, yo no mando, o no leyeron. Yo solo estoy sugiriendo. No, es que como no conocemos en realidad cómo funciona 25K. Entonces por eso, entonces sí, agarremos 25 con más razón, fíjate. Ana apareció al final, ¿no? Sí, está conectada, creo. Ok, perfecto. No. Sí, está Intervenga. conectada. Está, pero está dormida. Ana. Aquí estoy, buenos días. Hola, Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Verdad? Solo que cabal, como estamos escogiendo los proyectos, estamos viendo que tal vez 25 calle, aunque tiene poca información relativamente, sí ya tiene algo de ventas y tiene algo de obra, ¿verdad? Para empezar a meterlo, ¿no? Sí, en efecto, ya se han hecho algunos pagos a la constructora que está realizando la obra y ya tenemos ventas ahí, ya tenemos bastantes, o sea, hay clientes que ya han dado bastantes cuotas del enganche. Sí. Hay algunos que incluso ya lo terminaron de pagar. Entonces yo creo que sí, la lógica, si les parece a todos, agarremos esos tres proyectos iniciales, Beatriz y Ovidio. De acuerdo. Entonces, bueno, tenemos identificado y ya podemos ver. Esa sería la estructura. Vamos a generar, en conclusión generamos la organización base que sería A0. Esa va a ser siempre la base A0. Y las tres organizaciones que tenemos, las sociedades ahí, tres que vamos a tomar. De acuerdo.
Ahora, de esto vamos a enfocarnos ahora en qué necesitamos para poder configurar esto. Son la parte del formulario que teníamos acá, que necesitamos la información. Si les puedes compartir, te paso el formulario, un video ahí para que compartas. En el Meet, va. También te lo voy a pasar como edit. Ya. Ok, Sí, lo ese puedes. link que mandó Beatriz ya lo pueden acceder todos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar acá y vamos Sí, a... dale, les voy a mandar por la forma del view a ellos para que lo vean, porque no lo van a poder ver desde ese. El segundo link que les voy a mandar es el que van a poder agarrar. Y podemos ir haciendo el ejercicio ahí. De acuerdo, puedes ir viendo. Yo voy a mostrar las. Entonces, ¿qué necesitamos de esto que tenemos acá? Ahí vimos la estructura de la empresa, que necesitamos de la empresa, vamos a mencionarlo ahorita, y vamos a hablar también de los datos que necesitamos como datos maestros. Y aquí de datos maestros se refiere a contactos sea clientes, sea proveedores, colaboradores que están en ese proyecto incluido, y productos o servicios que ofrecen en estas sociedades, cuáles son la lista de productos de que dicen estos van a estar compartidos, este producto no va a estar compartido, estos materiales que necesitamos para este proyecto solo es de este proyecto. Eso necesitamos identificar esa base. Vamos. Si me pueden ir dando seguimiento en eso. Lo que tenemos ahí en la primera parte es necesitamos el nombre de la sociedad, exactamente cómo se distingue, o dentro de eso podemos tener el nombre de la razón social, ¿no? Que digamos Acero SA, pero conocida por Acero, entonces le vamos a poner Acero para que ustedes puedan ingresar, pero dentro de toda la configuración va a ir Acero SA porque así es como se identifican esos documentos fiscales. La parte del representante legal, NID, correo, el número de identidad tributario, ejemplo, el contador, quién es, dirección de la empresa y todo ese detallito porque se necesita configurar. Si hay alguna información, me pone pónganle siempre para que les deje pasar no tenemos o algún comentario ahí para que les deje pasar a la siguiente página. Esa es la idea. Si gusta, puedes ir bajando. Uno, si están utilizando un logo para esa empresa, porque necesitan tener el detalle después en una cotización que se envíe, en una información que se envíe, entonces y para identificar lo que se les vea como el detalle cuando ingresen ustedes a ese tipo de empresa, pues se pone. Si no lo tienen, pues póngame, como no es requerido, ahí sí, todo lo que lleva asterisco es el requerido, en este sí lo va a dejar pasar. De ahí dice la empresa, hay que ver la configuración de la empresa, si retiene o no retiene, si es retenedor, si es, es un agente retenedor, pues hay que identificar y adjuntar ahí la copia del RTU. De ahí vamos con las sucursales, ahí les decía que siempre es importante. Si en este caso ustedes dicen, mire, no tenemos sucursales, nosotros solo configuramos esta empresa y ahí no tenemos más que hacer. Entonces hay que poner el mismo nombre. El mismo nombre de la sociedad va a llevar la sucursal, porque sobre esa base vamos a generar la facturación. Ahora, los almacenes sí es importante tener el detalle de los almacenes.
las gestiones de las condiciones de pago, cómo llevan ustedes, si son más de una condición que llevan. Si llegaran a tener otra condición que no lo tomemos en cuenta, al final del documento hay un campo que dice de notas para hacer cualquier aclaración que no lo logremos ahí capturar y que ustedes vean que sea importante. Ahí en recargo por las facturas, el porcentaje de mora, si llevan, pongan. Si no, ponen 0. Formas de pago aquí si ustedes manejan efectivo, porque también manejan caja chica, están dando la parte de efectivo en caja chica, o si llevan cheque, si manejan una tarjeta de crédito, si son transferencias, anticipos, otros que sean. Ahí ponen el detalle de eso. Solo con chequecito que den, ya vamos ahí. De ahí vamos a las cuentas bancarias. Aquí vamos a poner aquí también dentro del listado de las cuentas bancarias, de una vez pongan también si llevan caja chica. Aunque no es una cuenta bancaria, pero dentro de esa sociedad están manejando la cuenta caja chica, pónganle el detalle ahí para que de una vez la configuremos dentro de lo que es la parte de la estructura de la empresa. Entonces ahí sabemos que ahí me ponen, aunque no lleve el número de cuenta, pero pongámosle caja chica y ahí de una vez va. Y siempre vamos a tener una caja general donde que estamos recibiendo los pagos. Eso lo hacemos por defecto nosotros en el momento que configuramos la empresa, en el momento que reciben algún cheque, que les están pagando una factura y que después lo remesan a una cuenta financiera. Entonces vamos a tener la caja general, las cuentas financieras o cuentas de banco y la caja chica siguiente. Entonces eso lo tienen que detallar. De ahí los gastos que están teniendo dentro de ese proyecto. Entonces hay que poner esos gastos, listarlos y poner la cuenta contable que va. ¿A qué cuenta contable va a llegar? Como les explicaba el viernes, aquí le ponemos un código porque siempre cuando se va creando se pone un código de eso. Si ustedes no llevan una codificación interna de eso, puede ser hasta el mismo número de cuenta contable ponerlo como código para el gasto que vamos a ingresar en el sistema. Y bueno, viene la plantilla de contacto ahí donde que necesitamos que nos dé el listado de esa sociedad, los clientes que tienen, aunque les comento, los contactos, los proveedores siempre son compartidos por las sociedades, aunque sea uno en específico que sea solo para esta sociedad, pero a cero va a haber todos los contactos que tengan ahí creados. O sea, esos contactos sí siempre son compartidos, así es el sistema, lo pueden compartir entre sociedad porque en ese momento no lo están tomando en cuenta, pero llega un momento que pueda hacer con uso de la información de ese contacto. Entonces aquí hay que identificar el cliente, los proveedores, y si un cliente puede ser también proveedor, pues se identifica, ahí se le pone el chequecito sí o no, si cumple las dos condiciones o si solo es uno en sí. Ahora también de eso, si tienen sus colaboradores en cada proyecto, hay que identificarlo. Colaborador que puede ser un empleado, una persona que ustedes lo están incluyendo en el proyecto, que les sirve de mano de obra. Y también que va a ser utilizado para la planilla, porque vamos para hacer los asientos, una factura que se genere para este contacto, este tercero que puede ser empleado. Y ahí hay que tomar en cuenta una de las cosas que cuando tenemos clientes y hacemos una factura a crédito, es necesario que ustedes digan sí, a este cliente se le permite facturar a crédito y hay que ponerle el máximo del límite de crédito que tiene para que le pueda permitir eso. O ustedes pueden decir no, fíjese de que aquí se le permite emitir la factura a crédito sin importar el límite. Entonces, si es así, detallarlo, se permite, no tiene límite, ejemplo. Porque así nosotros configuramos la instancia, o sea, para que se les permita hacer esa condición. O sea, pasarse esa validación para que les permita facturar siempre el crédito sin importar el límite. Pero en el proveedor sí es importante que ustedes sí detallen que si reciben una factura y no la pagan,
si con ese proveedor sí tienen ustedes crédito. Entonces ahí si tienen crédito hay que ponerle sí. Si no, pues hay que ponerle no, que siempre le van a pagar al contado. Y la forma de, si tienen alguna forma predeterminada de pago con este cliente para que les salga. Eso no significa que solo de esa forma van a pagar, sino que van a pagar, van a tener la oportunidad de pagar, o sea, les va a salir esa opción predeterminada, pero ustedes pueden elegir lo que sea. Y eso sería. Y, por ejemplo, en las cuentas financieras que tenemos acá, si gusta, puedes irte a la plantilla de cuentas financieras otra vez. A mí se me escapó algo, permíteme. Ahí, cuenta financiera. Cuentas de banco, cuenta bancaria. Se me escapó acá, pero hagamos vamos a ver una columna al final. Me ponen los tipos de métodos de pago que utilizan para esta cuenta. Por ejemplo, si tienen una chequera, y en una cuenta financiera si tienen cheque y hacen transferencia, por ejemplo. O si solo dan cheque de esta cuenta. Entonces, para que identifiquen de esa cuenta cómo es que están pagando. Digamos, en la caja, chicas, si emiten ustedes, si tienen, pagan en efectivo, cómo lo hacen, entonces ese detalle para decir, caja chica, en efectivo, cómo reciben. Y también cuando reciben los pagos de una factura, por ejemplo, que les están pagando, ustedes reciben cheque, reciben transferencia, cómo son los métodos de pago que reciben ustedes en ese momento. Entonces eso va a ser para caja general. Viendo cómo ustedes detallen las cuentas, cómo están recibiendo los métodos de pago, nosotros ya vamos a discernir que para la cuenta general pueden recibir eso. Si tienen alguna duda de lo que voy mencionando, me detienen para poderles aclarar. ¿No? ¿Seguimos? Es importante que nos quede claro, mucha tiempo con dudas de este tipo, por favor. Muy bien. Sí estamos. Solo la consultita, ¿cómo se llama? El catálogo contable lo vamos a ir armando entre nosotros junto con ustedes, o tenemos que ya desarrollarlo. De acuerdo, esos tendrían que enviarlo ustedes, el catálogo que están utilizando, y nosotros lo subimos. Si gusta, veamos, solo veamos por dónde vamos para no pasar. Ajá, dígame. Quisiera hacer una aclaración. Nosotros, a pesar de que tenemos la administración, no hacemos contabilidad. Es decir, nosotros también tenemos subcontrataciones de oficinas o despachos contables en donde ven esta parte. Entonces, digamos, de momento sí no tenemos esa parte de un catálogo. Y digamos, cada contador trabaja. ¿Perdón? De acuerdo. Y eso, por ejemplo, esos catálogos que tienen cada contador, no se los pueden enviar para hacer unificado eso y poner una propuesta del catálogo. Sí, vamos a pedírselo porque como cada contador trabaja con un criterio diferente, entonces sí se los voy a pedir y con mucho gusto lo vamos a ordenar por acá. Sí, esa es la idea, de que tengamos esa estructura pues unificada para poderlo subir en la empresa, y eso les va a ayudar a ustedes también para hacer los informes y después poder pues llevar su contabilidad en el sistema que después llevan acá. Muchas gracias. Esta es una información, o sea, lo que la propuesta que está aquí, que les estamos mostrando, es que de esta forma, después de que tengamos el catálogo consolidado que ustedes tengan unificado, lo que tienen que hacer acá es, en esa misma estructura, ponerlo. Puede hacer de que ustedes aquí no identifiquen sus cuentas con, por ejemplo, bancos y cajas, 1110.01, digamos que no la identifique así, sino que la identifique 1110-01, depende cómo sea la nomenclatura contable que ustedes lleven, pues así tiene que ser. Ahora, que si un contador tiene un guión y el otro tiene un punto, entonces tienen que saber unificar eso, que tienen que ponerle la misma nomenclatura. Ahora, si en un contador está tomando la 111001, digamos la 111001.02 para la cuenta 03 del banco Promérica,
y viene otro contador, tiene la 1110, sería el mismo número de cuenta para la otra cuenta de otro banco, el bank, digamos, tienen que venir y unificar porque no podemos tener la misma cuenta contable para proyectos. Entonces, o sea, aunque sea para diferentes proyectos, tenemos que ver y que utilicen una cuenta contable diferente para las cuentas financieras para llevar ese control. Eso es lo que... O no sé si la misma cuenta van a llevar o todo eso, o sea, porque ahí cada cuenta lleva su número asignado contable, o sea, su asignación contable. Entonces, eso es lo que tratamos acá. Pero en conclusión, es la estructura del catálogo de esta forma, el nombre, hay que ponerle la estructura de la cuenta padre, que aquí va, el tipo de cuenta que le decía acá de acuerdo al saldo, si es deudor, acreedor, que eso lo conocen bien los contadores para ponerle, que les apoyen con eso, y si son cuentas de patrimonio, que son las cuentas de activo, pasivo, capital, y si son cuentas de resultado, que pues su nombre lo dice, ¿verdad? Que son las de ingresos, gastos ahí del estado de resultado. Y no más. Solo metiendo la cuchara un segundo, creo que por la importancia que juegan, no sé si podrían integrar como parte del equipo, aunque sé que no es parte del core de Acero, a algunos de sus contadores para tenerlos de referencia y que lo tengan más a la mano y esté al tanto de lo que está ocurriendo también en relación a la implementación del proyecto. Sí, sí es posible. ¿Qué día sería o en qué sesión sería, cómo se va para coordinar y que cómo se va a poder estar atenta a ella e indicarle? Podemos ver la agenda o vídeo nuevamente para ver a dónde podemos tocar ese tema, que creo que son las últimas. Mañana. Mañana. Pues sí. Mañana. Bueno. Mañana. Con mucho gusto. Entonces voy a coordinar con la jefa del despacho para que pueda estar presente. Muchas gracias. Okay. Ahora, vamos a la parte, esa sería la parte del plan de cuenta. Ajá, de ahí vamos a la asociación. Entonces, esta de las asociaciones, vamos a dejar la parte, solo la voy a mencionar, ya que mañana vamos a tener a la contadora. Les va a resultar más fácil entender, o sea, la va a poder identificar de acuerdo a estos detalles que tenemos. El listado de asociación nosotros lo necesitamos porque en el sistema tenemos que tener el vínculo a qué cuenta cuando resulta cierta transacción. Por ejemplo, ya por defecto nos tienen que indicar cuál es el IVA de venta, cuál es la cuenta que está utilizando en el catálogo para direccionarlo, cuál es el IVA de compra, qué cuenta va, si hacen retenciones de IVA de venta, a qué cuenta va, si hacen retención, si alguien les retiene en la compra IVA, a qué cuenta lo contabilizan, si hay un anticipo a proveedores, a qué cuenta contable lo están llevando, y así. Esos son como los detalles, puedan decir, mire, no tenemos una cuenta, no hacemos esto, pues lo dejamos en blanco, no hay problema. Pero la idea es que en forma general necesitamos llevar eso. Y si hay algún detalle en específico de comportamiento para contacto, llámese cliente, proveedores en especial, pues se hace la configuración, vamos a explicar dónde se hace la configuración contable por cada tercero o contacto que se vaya configurando también. No hay inconvenientes en ese caso. Ahora, siguiendo con los datos maestros, que es la sesión de, si vamos, cierras acá, obvio. Si lo puedes ver en modo, no te va a dejar pasar, tienes que llenarlo en modo de edición. Si quieres, ponlo en modo de edición el primer link que te mandé. Que ahí ya deberían ir llenando, ahí está. Entonces, nos vamos, ahora sí te va a dejar, paso. No te está dejando. Vamos a hacer lo siguiente, permítame. Yo dejo de compartir. Un momento. No me permites. Acá.
pasarlo para este lado. Comparto acá. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. ¿Ya la ven? Ya. Bueno, dentro de la información que se requiere está productos, servicios que ofrecen en esas sociedades, tanto en acero como en las otras constructoras que vamos a configurar, materiales, todo ese detalle, cómo ustedes identifican todo eso. Entonces, lo primero que tienen que poner son las categorías de cómo lo clasifican. Aquí, ejemplo, les he puesto materiales, servicios, gastos, construcción, como ustedes lo quieran llamar. Y ponerlos, cómo lo vamos a identificar. Si no tienen un identificador, ahora es el buen momento, lo ponemos, ustedes le ponen un identificador ahí. Y dentro de estas categorías, vamos a tener, en ese caso, dentro de estas categorías que tenemos, aquí está también las cuentas, que cuando se hace un ingreso para este tipo de servicio, producto, ¿a qué cuenta de ingresos va? ¿A qué cuenta de costo base? Y el costo base si es inventariable o no este tipo de producto o servicio que tenemos acá. Si es un activo, ¿a qué cuenta va? Si es una cuenta de pérdida, aquí está. Y eso. Si no llevan de esa forma contabilizados, si solo llevan la cuenta de ingreso y otras cuentas que van ahí, van a ver más cuentecitas ahí, pues la ponen solo la que están utilizando. Nosotros la vamos a dejar en blanco. Si por el momento, cuando entregan los datos, tienen alguna duda y todo eso, pues le vemos también en ese momento. Más que todo con la chica contadora, mañana vamos a volver a explicar esto porque ella les tiene que dar esta información, porque ella es la que está contabilizando eso. Dígame. Ahí hay un tema, Cristian y Marlene me corregirán qué pensamos. Nosotros de toda la vida pasada, digamos, hemos manejado categorías, ya ni me recuerdo cómo eran los términos, categoría, objeto, no sé, o sea, teníamos, por decir algo, digamos, fase. La fase es de cimientos, la categoría es mano de obra, la no sé qué, y teníamos toda una nomenclatura que la hemos cambiado varias veces, pero no sé si en este caso, para facilidad, lo que corresponde es utilizar la nomenclatura que utilizábamos ya en el soft control. ¿Qué piensan Cristian y Marlene de esto? Sí, yo lo que pienso es de, bueno, es que cabal, no sé si este listado de productos y demás es el trasfondo, digamos, de solo ver el tema financiero y contable, porque me imagino yo que para el tema de reportería y sí, que sería básicamente la reportería, no sé si esa estructura la vamos a ver más adelante o como dice Manuel, si es lo mismo, porque cabal, como mencionaba Manuel, nosotros sí tenemos una estructura ya más o menos socializada, digamos, que es la que nosotros manejamos tanto para hacer la carga de los gastos o los ingresos de cada una de las sociedades, pero no sé si específicamente lo que estamos viendo va a servir solo para el área financiera y contabilidad y el tema de reportería lo vamos a ver más adelante o no, porque cabal de eso nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de la estructura que se va a manejar para el tema de la reportería que se necesita en gerencia. De acuerdo. Sí, Cristian, esa estructura que usted tiene ahorita es importante. Eso son parte base de la categoría de producto, categoría del catálogo, ejemplo. Hablemoslo así. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver sus informes de venta y ustedes lo van a ver de acuerdo a esa categoría. Y esa categoría es la estructura base de toda la parte de productos y servicios.
Porque yo creo que ahí están categorizando todo, o sea, están llevando todo su control, ¿sí? Correcto. Va, entonces, tomar esa base, nosotros aquí solo estamos poniendo una propuesta. Por ejemplo, materiales, porque sabemos que hay en una categoría donde ustedes tienen material, ejemplo, pero ustedes no la llaman así, ustedes tienen que poner la que ustedes tienen. Tienen una categoría, por ejemplo, llamada terracería o servicios de estudio de suelo, ejemplo, tienen que poner exactamente esa. Y sobre esa, la contadora tiene donde ha ido a contabilizar eso, digamos, si digamos, son varias clasificaciones que ustedes tienen y al final la contadora está utilizando la misma cuenta contable, eso se va a definir en el momento que estemos, que la contadora dé esa información, pero es importante que tomen esa información de base porque así van a ser los reportes que ustedes van a necesitar. Entonces, Sí, digamos, tenemos como que trabajamos de forma paralela a un poquito de contabilidad porque, digamos, el contador le vamos a enviar una factura de materiales y correcto lo que usted me indica es, lo va a contabilizar como materiales, como materia prima directa, por ejemplo, que es la categoría que le el costo de producción. Pero para nosotros no va a materiales, sino que va a un centro de costo específico. Digamos, puede ser la casa 2 y la subcategoría va a ser primer nivel, por ejemplo, ¿verdad? Esa es ¿cómo se llama? La nomenclatura que nosotros estamos trabajando de forma interna. Pero sí sería importante que nosotros sincronizáramos tanto la información que manejamos tanto a nivel contable como la información que trabajamos a nivel financiera administrativa. Entonces, ese match es el que necesitamos hacer junto con el contador y junto con gerencia para que la información no se tenga que modificar después, ¿verdad? Para todas las áreas, porque queremos manejar la misma información para todos. así es, eso es lo que necesitamos, así es. Entonces, hay que se pongan de acuerdo para ver esa situación. Tomar en cuenta de que, por ejemplo, ustedes van a llevar por sociedades los proyectos de construcción. Me corrigen si no estoy, ahí si me equivoco, Sí, no, sí. que les diga, va. Entonces, llevan los proyectos de construcción, pero dentro de los proyectos de construcción ustedes van teniendo cierta fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el sistema? Llevar cierta fase de eso, donde que ustedes van a ir haciendo todo el ingreso, la salida de los gastos y todo eso, van a llevar el control. Entonces, cuando ustedes quieran hacer el reporte, quieran referirse, se van a referir a una fase en sí, dentro de la parte de venta donde que diga, si ustedes quieren poner un centro de costo en sí, que quieren configurarlo, también el sistema permite llevar centros de costo para llevar eso de forma de manera informativa y se pueden ir creando los centros de costo que ustedes quieren. También desde la parte contable ustedes pueden generar una cuenta, digamos la cuenta de materiales, ejemplo. Pero ustedes quieren ver de materiales a qué centro de costo se le fue ese material. Entonces, contablemente ustedes van a ver en BINS donde que van a ver la cuenta 31, no sé qué, no sé cuántos materiales del centro de costo tanto, ese es el valor que se ha gastado. Entonces, eso hay que ver. Y hay que poner ese listado, entonces, si me detallan también el listado de cómo también ustedes van a identificar esos centros de costo, cómo los tienen identificados ahora. Porque eso también es de beneficio, tanto para hacer una venta, para hacer una compra, el ingreso, para que ustedes lo puedan ver. Están, ¿cómo se llama? Separados por casas. Digamos, 3 grandes rubros: urbanización, las casas, número de casas y lo demás a costos indirectos. Ok. De acuerdo, entonces, bueno, así Costo de sería. tierra. Costo de tierra. De acuerdo, entonces, esos siempre son siempre son como los por defecto que se están tomando esos centros. Correcto, digamos así iniciamos la Lo subdivisión. puede documentar, Ovidio, ahí lo repiten, por favor. Mira, sí, perdón, Beatriz, mira, Marlin, ¿no será bueno que vean la estructura que usamos de la hoja de análisis, la que vos estás viendo de luces, digamos, donde dice más o menos los costos que tenemos en costos? Sí, Manuel, solo Voy a que perder tiempo. cuando trabajamos celajes, yo estaba trabajando una información y usted está trabajando otra. Entonces, no sé si cuál es la que él vio.
Pues mira, la estructura de costos de los análisis deberían de ser las buenas, ¿va? Vos, aparte es que nosotros al contable después lo cambiamos porque seguimos la estructura. Entonces, si querés mostrarle las dos para que vayamos viendo cómo vamos a pegarlo, ¿va? Bien, ahorita lo voy a... Un print screen ahí solo tacha cantidades Sí, voy, globales y ya manda. ajá, sí, si puede también, ajá, si lo manda con un print screen o comparte la pantalla también, o dejarlo compartir. Muy bien, ahorita. Solo abro el archivo. Va, de acuerdo. De su computador y mandarla ahí en el chat. Bueno, muy bien. O si no, dejo de compartir y lo vemos, si no se llega a funcionar eso. Ahorita. De acuerdo, si gusta, dejo de compartir y comparta la pantalla usted. Voy a dejar de compartir un momento. Muy bien. Va, ahí está. Ahora. Y ahí compartir abajo sale la opción. ¿Ya tienen acceso a la pantalla? No, todavía no. Ahorita va cargando. Ahora sí. De acuerdo. Ok. Este es las grandes, como centros de costo que Sí. se tiene uno de los proyectos. Ajá. El costo de urbanización, los costos de gabinete, costos de administración, comisión de ventas, mercadeo, publicidad e impuestos. De acuerdo. Ok. Ahí tomamos. Donde tenemos un poquito más de detalles en el área de los costos. En ingresos casi que no tenemos tan a detalle, solo sería este proyecto en específico que es el de lotes, porque se tiene un financiamiento propio. Ahí es donde se tiene un poquito más porque hay diferentes tipos de ingresos. Pero en los demás proyectos es la venta de la casa, bueno, y el inmueble y la venta de la acción y pues algunos otros ingresos que se cobran, ¿verdad? Pero por lo general es únicamente la venta de la casa. De acuerdo. Ok, ahí tomamos nota de eso. Bueno, esto está bien para la parte de, ¿cómo se dice? La parte de llevar
dividir todos los costos por medio, o sea, de todas las salidas de los egresos por medio del centro de costos. Perfecto. Ahora, cuando vamos a ver la parte de categorización de productos o servicios, aquí vamos a ver la parte de si van a tomar, por ejemplo, estas mismas categorías, por ejemplo, el centro de costos, si ustedes también lo manejan, o lo pueden poner como veníamos mencionando, por ejemplo, no sé si ustedes llevan materiales de construcción, mano de obra o lo que sea, todo eso tienen que poner en esa categoría para ver cómo lo vamos a organizar todo ese catálogo de productos o todo ese catálogo de servicios. Si ustedes tienen ese detalle también. Ahí, Marlene, si usted tiene eso. Disculpe. Va, de acuerdo. Ahora voy a compartirle, ya esto ya le sacamos aquí. Voy a dejar de compartir entonces. Sí. Bien. Eso está muy bien y así lo podemos configurar. Ahora, dentro de esto, hay que tomar en cuenta, ustedes llevan ustedes que llevan el control de la compra, todo el listado de las compras que hacen, saben qué materiales tienen que comprar, ¿ya? Digamos que dentro de esos materiales si tienen su clasificación, a dónde los tienen guardados, y si no lo tienen, cómo los van a llamar esa clasificación. Eso es la categoría de producto. Si ustedes dentro de eso tienen, digamos, servicios, y dentro de esos servicios que ofrecen, cuando se hace una factura va a llevar el detalle, digamos, se van a llevar todos los materiales que han utilizado, o si van a facturarles solo el servicio final al cliente. Entonces, todos esos servicios que ustedes están ofreciendo, ¿cómo le llaman a esa categoría? Si le van a llamar servicios, si le van a llamar servicios de construcción, todo eso. O sea, esa clasificación es la que también necesitamos para tener la base de todo el listado de productos que nos van a enviar. ¿Ya? No sé si, o lo mismo que se tienen en el centro de costo, como ustedes lo ponen acá, vamos a sacar. O así le llaman también, por ejemplo, porque no lo creo, en ese caso vaya urbanización, tierra, gabinete y todo esto. Son los centros de costo, ya. Para cuando vamos a facturar, a dónde va a ir, más que todo cuando vamos a hacer los egresos, a dónde va a ir todo eso, dónde lo vamos a costear. Ahora, pero cuando yo voy a emitir un ingreso, una factura, o voy a hacer una compra de materiales, los materiales ingresan, y los materiales, por ejemplo, tengo el cemento, tengo la lámina, todo eso, ¿a qué categoría se va? O sea, a una categoría base que se llama materiales, y digamos, además de eso, estoy comprando, digamos, estoy alquilando una máquina ¿cómo le llaman? Para hacer algo de terracería, ¿ok? Ese alquiler de máquina que también ustedes están pagando una factura a un proveedor X, ¿en qué categoría van a poner ese gasto o ese servicio que están pagando? Digamos, servicios de alquileres o algo así. A eso nos referimos con la categoría de productos. Sí, Cristian, ¿recordás que estaba avanzado de esto con el soft control? O sea, porque sí, digamos, tenemos el cesto, digamos, lo que estabas poniendo ejemplo, Beatriz, era una retroexcavadora, ¿no? La retroexcavadora va a ir y va a abrir una zanja para un drenaje. Entonces, eso es un costo que se carga a costo de urbanización, específicamente a urbanización, vale la redundancia, a drenajes, digamos. Pero como es renta de maquinaria, debería de haber si no estoy mal, es renta de equipos y maquinaria, ¿verdad, Cristian? Por ahí va. Sí, Manuel, lo que sucede es que aparte de estos centros de costo, vamos, Acero lo que maneja es otra subestructura de, por ejemplo, si hablábamos de la retroexcavadora, va cargada hacia, por ejemplo, drenaje sanitario en la categoría más baja, por ejemplo, luego en urbanización
que sería la otra parte de la estructura, y entonces ya todas esas dos subcategorías vienen cargadas ya a costo de urbanización. Entonces, cabalmente es lo que le mencionábamos con Marlene al inicio, porque digamos, entonces está toda la estructura general de los centros de costos, pero a cada centro de costos tiene varias subcategorías. De acuerdo. Correcto. Así sería. Que va a ser equipos, servicios, cosas así, ¿no? Correcto. Eso es lo que necesitamos. Okay. Eso es lo que necesitamos. Sí. Y ahí, Marlene. ¿Por qué no le mandaste a Beatriz o lo mandaste aquí? No sé cómo, pero mandemos la lista de categorías que teníamos. La estructura que tenés ya hecha, Cristian. Sí, Manuel, ahorita la busco y la envío. De acuerdo, entonces, digamos, con esa lista, pasando a la otra explicación, que ya vamos llegando al acuerdo que eso necesitamos, que nos pase ahí después Cristian, vamos a lo siguiente. Ya teniendo esa estructura, necesitamos la base de los productos o servicios, todo lo que llevan todo lo que ustedes toman en cuenta para comprar, para facturar, etcétera. Y esto aquí es donde que inicia. Eso, por ejemplo, les estoy dando en la plantilla un ejemplo de un producto que es de material. Les he puesto esa categoría donde que le pongo el nombre del producto, si llevan un código interno de ese producto, que se me da, y la categoría, si esto lo tienen si tienen, tres clasificaciones, además del centro de costo, además de la categoría que van a tener, y ustedes tienen otra clasificación, podemos utilizar el campo marca para tener esa clasificación. Esto, si ustedes no lo necesitan, lo dejan en blanco, pero si ustedes quieren llevar otra clasificación que les va a servir para sus reportes, podemos utilizar este dato que se llama marca, que para otras empresas sirve, ¿para qué? Para saber de qué marca de producto están vendiendo. Están dentro de la categoría, digamos, ropa de vestir, pero ¿de qué marca es? Esta es, ¿qué? Adidas, es Levi's, etc. Entonces, para eso sirve, para ver esos canales. Si ustedes llevan otra forma de clasificación, podríamos usar eso. Entonces, estos son los ejemplos que le pongo. Solo una consulta. Como nosotros no vendemos ese tipo de mercaderías, sino que vendemos un producto terminado a partir de una modificación una transformación de la materia prima, en este caso, nuestros productos serían las casas, ¿verdad? En general, tendrían que ser, sus productos podrían ser el servicio de construcción de casa. Podría ser, en forma general tenemos que dejarlo porque no va a quedar específico casa, agapantos, no sé qué, urbanización tal. Esa es la descripción en la factura, pero ¿qué es lo que vamos a facturar? Vamos a facturar un producto llamado construcción de casa, que va a ser nuestro producto final, que es el que vamos a utilizar para todos los tipos de proyectos. Que Agapanto va a tener un centro de costo donde que se va a hacer, una cuenta contable donde que va a ir, perfecto, pero el producto final es eso, servicio de construcción, ejemplo. Sí, yo considero que ahí básicamente se podría decir que hasta cierto punto los conceptos que nosotros facturamos, porque por ejemplo lo que mencionaba Beatriz en las facturas, nosotros se factura, por ejemplo, remodelación de bien inmueble o venta de bien inmueble. Entonces, entiendo yo que esto es lo que nosotros debemos de colocar ahí, ¿no? Exacto, eso es. Ahora bien, digamos que esa construcción de bien inmueble, y usted me dice, mire, pero para el bien inmueble yo utilizo cemento, esto y esto, entonces hay que detallar también qué materiales se utilizan para construir, para llegar al producto final. O sea, ese flujo tenemos que tener identificado. Porque cuando hagamos esa facturación, nosotros podemos decir, en una factura, les voy a explicar en el caso de BINS, nosotros podemos ver físicamente, o sea, en el sistema ustedes a cero van a ver en una factura, ejemplo,
50 metros cúbicos de arena, cemento 100 bolsas, 50 láminas, y todo eso va a salir a su costo, ¿ok? Se factura al precio, pero ustedes en la factura del cliente les sale un concepto general, que puede ser construcción de casa segundo nivel, ejemplo. Entonces, por eso es necesario tener el concepto general que ustedes le facturan y también qué son los datos que ustedes están de los materiales que van a utilizar para llegar a ese producto final. Entonces, todo eso es productos que ustedes están utilizando, productos y servicios. Y aquí va el catálogo de esos productos y servicios. Muy bien. Ok, de acuerdo. Y bueno, y llegando acá, por ejemplo, si ustedes tienen un precio base de venta, si no lo tienen, pues ustedes dicen que lo tienen abierto, o sea, pueden dejar un valor base, pero eso no significa que toda la vida van a facturarlo así. De acuerdo a la cantidad de servicio que se da, materiales que utilizan, van a variar, entonces eso queda abierto. Si hay un costo que tiene, y bueno, si es habilitado para la venta, para la compra, si llevan stock de eso, si es un servicio, se pone acá también un numerito. Entonces la idea es tener ese catálogo identificado. Si tienen dudas cuando lo vayan armando, pues también ahí estamos a la orden para poder aclarar. Entonces del cuestionario de captura que teníamos, quiero ver, lista de materiales, la parte de los gastos que también, los métodos de pago que vimos ahí. Tipos de monedas para la transacción también es importante tener qué tipos de monedas son las que están utilizando ustedes para estos proyectos que vamos a configurar. Los impuestos, además del IVA, qué es lo que están ustedes como en estas sociedades pues teniendo como impuestos, están reteniendo, no están reteniendo, si les retienen o no lo retienen, es importante tomar en cuenta eso. Si les da el IVA, la renta, o sea, les retienen que, entonces eso es importante dar. Y bueno, el listado de bancos que van a darnos también ahí que se les solicita. Es importante también tener el detalle de los empleados, asignación de los que están utilizando para la obra, porque cómo vamos a ingresar esos costos al proyecto, entonces todo eso tenemos que verlo. Necesitamos también si se va a facturar, a pesar de que tengamos esos empleados, pero los vamos a facturar con un concepto contable X que sea, podemos trabajar el concepto contable que serían dentro de los gastos, que es el listado de gastos que explicamos al inicio, donde que necesitamos llevar mano de obra o lo vamos a poner en administración proyecto tal, y sale una factura X que va contabilizada en una cuenta X y que es la salida que estamos pagando sobre los costos que se están involucrando en ese proyecto. Solo con una duda antes de seguir avanzando en los recursos cabalmente de obra, en los proyectos hay distintas formas de pago para cada uno de los colaboradores. Entonces, yo no sé ahí cómo se los enviamos, si les mandamos, por ejemplo, en una nosotros pagamos a destajo, se podría decir, que tenemos el listado de qué es lo que van realizando y cuánto se les paga, ya sea por metro cuadrado, por colocado de bloque, o etcétera. Y en la otra forma de pago es que se hace a través de metas, por ejemplo, primer nivel, fundición de losa intermedia, losa final, etcétera. Entonces, ¿cómo facilitaría nosotros ahí, cómo les facilitaríamos a ustedes? Digamos, les enviamos esos datos por correo lo pueden enviar. Ya, sí, para tener toda esa forma como trabajan, para ver cómo lo vamos a unificar, cómo sería el criterio para trabajarlo. Muy bien. Entonces aquí está, este cuestionario, además del formulario que le hemos enviado, este sí está compartido también, Ovidio. Yo creo que no para todos.
Bueno. Ahorita Entonces voy lo compartes para que vean ellos los temas y sobre esto que vayan. Okay. Y lo mando ahorita por WhatsApp, un segundo. Ajá, sí. Para que lo vean y ahí pueden ir viendo cierta de lo que hemos ido hablando y para ir poniendo ahí la información que vamos requiriendo. No sé, Cristian, si tiene la información ahí de lo que iba a mostrarnos de las categorías para... Sí, solo si me dejan compartirles la Claro pantalla. que sí, le voy a... Solo me disculpan que estoy desde mi teléfono. De acuerdo. Tranquilo, Cristian, no te preocupes. Pero mira, por cierto, tal vez tendría lógica que empecemos a ver de que ya todo el mundo tenga equipo en sus casas, vos. Sí, cabal, eso me había mencionado José Manuel, pero sí le voy a dar ahorita, no sé si tienen acceso a mi pantalla. Sí. Afirmativo. Entonces, básicamente, este es el ejemplo de uno de los centros de costos, por ejemplo, que mencionaba Marlene al inicio, solo que... Por ejemplo, están el centro de costos que nosotros en ese momento se le llamaba modelo. Por ejemplo, este viene dentro de el costo ya sea del rubro general de urbanizaciones, tipos de casa o modelo en este caso. Entonces nosotros teníamos el modelo que era casa típica, ya sea el código que le íbamos agregando, ya sea el número de casa o algún código interno que nosotros lo manejábamos. De acuerdo. Pero era lo que mencionaba, tal vez lo voy a voltear de este modo, tal vez se mira mejor, las actividades y tareas, que era lo que mencionaba Manuel. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos la casa típica, que era del rubro de los modelos, teníamos en actividades, podría ser preliminares, cimientos, primer nivel, losa intermedia, etcétera, acabados, extras, garantías, perfecto, sí. limpieza de mantenimiento. Y también, por ejemplo, estaba el rubro de urbanización, que también teníamos preliminares, y en las tareas ya teníamos topografía, trazo, mojoneado, limpieza, bodega de obra, etcétera. Entonces, estas son las otras categorías que nosotros íbamos manejando. También, como mencionaba Marlene, tenemos lo de los costos indirectos, que también está, por ejemplo, costos indirectos, administrativos, entonces ya iban todos los gastos de la oficina. Esos son los gastos, exacto. Eso entonces, es... Ajá, cabalmente, estos son los datos que nosotros manejábamos. Entonces, cabalmente, nosotros ya teníamos básicamente estructurada y socializada con todos los compañeros de trabajo cuáles eran las estructuras. Por ejemplo, está modelo, actividad, tarea, y ya cada una de esas ya a través de sus rubros. Entonces, lo que pasaba aquí era de que cuando se realizaban los reportes, entonces, por ejemplo, si se filtraba de la casa 1, por ejemplo, que era un modelo de casa típica y queríamos ver los preliminares, entonces en el reporte final salía casa típica, en teoría tendría que haber salido así, casa típica, preliminares, limpieza, no sé, 2,000 quetzales, por ejemplo. Pero entonces, cabal, es eso de que esta es la estructura que nosotros manejábamos. No sé si igual esta, creería yo, que deberíamos de llegar a un consenso entre gerencia, contabilidad y por parte de nosotros como colaboradores del día a día, en poder definir cuál va a ser la estructura correcta para que al momento de hacer el trabajo de reportería ya salga lo que gerencia necesite. Así es. Por ejemplo, yo lo veo ahí, Cristian, por la parte inicial serían los centros de costo, los segundos serían las categorías, lo tercero sería como los productos o servicios. O sea, modelo, costo, actividad, categoría, tarea, producto, ejemplo, servicio, podría ser. Correcto. Beatriz, perdón, fíjate que yo solo
modelo donde dice casa típica es el centro de costo. Yo no sé si más bien el centro de costo es construcción de casas del análisis y después ya nos vamos más para adentro, digamos. Sí, como O sea, ustedes. sí, porque un proyecto va a tener 30 casas. Entonces, yo el concepto de casas completo, las 30 casas es el centro de costo y después ya la casa 1 es uno de los centros de costo, ¿o no? O sea, es una subdivisión. Sí, para mí sería centro de costo un número de casa. Un número de casa, ajá, correcto. O sea, cada casa en lo individual, no Sí, el porque concepto completo. para, digamos, tener el costo exacto de cuánto costó la construcción en este caso. Okay. Ajá, y ahí Okay. la fase de la urbanización solo se le, ¿cómo se llama? Se le asigna según el número de casas que se vaya a construir, ¿verdad? Sí, pues, ok, y la ventaja de usar esta misma estructura que ya habíamos, como dice Cristian, consensuado, sería que entonces, conforme nos vayamos trasladando los proyectos a BIMS, no va a haber errores de traducción, ¿va? Que, por decir algo, alguien agarre una tarea que estaba en preliminares y la pase a otra actividad que no estaba pensada, ¿verdad? Sí, correcto, cabal, eso es a lo que queríamos llegar cuando mencionábamos con Marlene de que sí necesitamos realizar esa estructura porque, por ejemplo, cuando ustedes necesitan el reporte, por ejemplo, nosotros pudimos haber colocado casa típica, cimentación, por ejemplo, pero realmente ustedes solo necesitaban casa típica, no tal vez cimentación es malo el ejemplo, sino que tal vez excavación, compactación base, armado, digamos, pero básicamente ustedes lo que necesitan es solo ver el total de cimentación. Entonces, cabal, a eso llegábamos, que sí es necesario que podamos definir bien cuál va a ser la estructura, ya sea para uno de los proyectos, si va a ser el genérico para todos o lo vamos a tener individual para específico por cada proyecto, que creo que sería lo ideal. ¿Y hasta cuántas subdivisiones de los centros de costos quisieran tener ustedes? Digamos, porque si a ustedes no les sirve la tercera subdivisión, creo que ahí nos podríamos quedar y nos ahorraríamos bastante trabajo, ¿verdad? Fíjate que es que cabal ese es el gran dilema siempre, ¿va? O sea, cuando al principio empezamos con Cristian a discutir esto desde Excel, me recuerdo que la intención siempre ha sido poder ir a rascarle hasta el último clavo a cada casa, ¿verdad? Entonces poder decir, bueno, esta casa salió alta la cimentación, entonces me voy y me meto, bueno, ¿por qué salió alta la cimentación? Bueno, porque por alguna razón la fase de limpieza salió muy cara, vamos, y me voy y me meto y entonces encuentro una factura y digo, bueno, a este señor se le pagó muy cara la fase de limpieza, ¿por qué? O una mano de obra, ¿por qué? Entonces ya puedo rascarle, pero en la vida práctica nunca hemos hecho eso, entonces siento que nos estamos yendo tanto al detalle que la tarea se vuelve demasiado engorrosa y como no hemos logrado obtener resultados, pues estamos trabajando en más. Entonces yo pienso que a lo mejor podemos simplificar, no tener tantos niveles y cómo se llama. ¿Cuántos se manejan en algunos? Ajá, tanto nivel ya solo es más burocracia, pero me da miedo tomar la decisión así nada más porque puede ser que después lo necesitemos, pero yo creo que si podemos quitar por lo menos un nivel sería bueno. Sí, dejar 3 considero yo que estaría bien, no sé qué piensa Cristian. Sí, considero que también estaría bien porque estaría el centro de costos y, por ejemplo, ya las categorías, las subcategorías que sería, por ejemplo, si hablamos de una casa ya podríamos ver, no sé, cimientos, primer nivel y etcétera. O ya sean los administrativos, no sé, gastos de oficina, sueldos, librería, etcétera, porque sí, cabalmente cuando tratamos la manera de irnos hasta el fondo fue que ya no se lograba, porque de tantas subcategorías ya no se sabía qué colocar, si la categoría o la subcategoría. Correcto. Sí, y para que también el equipo en general esté en sintonía de que, digamos, si Cristian, por ejemplo, o uno de los residentes de obra al momento de ingresar un documento se confunde la asignación del costo, entonces sepa y tenga la claridad de que no es el centro de costo adecuado porque eso nos va a desvirtuar la información que estemos teniendo, ¿verdad? Entonces que tengamos como que todos el criterio de, bueno, entonces eso va para la casa 1. Si es, por ejemplo, Log ya sabe a qué fase, a la segunda categoría va a llevar, para que todos estemos en la misma sintonía, porque si yo estoy
haciendo mi reporte acá, yo sé que con Yancy ella va a tener otro criterio totalmente diferente, o Cristian va a tener otro criterio diferente, o todos tenemos totalmente la disparidad para que no se pierda, ¿verdad? Sí, sí, había mucho también eso, era tanta las divisiones que ya hacía ruido a vos. Sí, y para que nos, digamos, al momento de que nosotros le queramos describir esto a Guatemala, a Ana, por ejemplo, el arquitecto Sergio, que también esté en sintonía con nosotros, ¿verdad? Ajá, cabal. De acuerdo. Entonces, Solo, Beatriz, perdón la interrupción, una consultita. Digamos, al momento de cargar un requerimiento de pago, tanto para planilla como para materiales, una requisición de materiales, ¿esto hace a través de, o cuál es el procedimiento más o menos? Porque yo creo que desde ahí también podría como que nacer, porque, digamos, el residente ahora regularmente es quien solicita aquí los materiales, entonces Chris le manda, miren, necesito tanto material y para tales casas y centros de costos y subdivisiones y todo lo demás, ¿se mantendría el procedimiento así o sería diferente? este requerimiento que mandan, ustedes se lo mandan, lo hacen dentro de la misma sociedad, o sea, o ustedes se lo mandan a cero administración. ¿Cómo hacen? Para comprender. Sí, digamos, el proceso para poder hacer alguna compra de materiales por cada proyecto es de la siguiente manera. Por ejemplo, si estamos en desarrollo de las luces, que es la empresa, la sociedad, el proyecto es Luces de la Floresta. Entonces lo que sucede es de que el residente de obras, él hace su levantamiento de solicitud de materiales. Por ejemplo, necesito 1000 blogs, 200 varillas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él levanta ese pedido, me lo envía a mí como encargado de compras, a nombre de la sociedad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ya se realiza la compra y, por ejemplo, digamos, de esos 1000 blogs, 500 iban para el centro de costo, que es Casa 47, por ejemplo, y 500 blogs, ¿verdad? Y otros 500 para el otro centro de costos, que sería Casa 1, por ejemplo. Pero Entonces, dentro de la misma sociedad, Cristian. sí, correcto. Es Vale. siempre dentro de la misma sociedad, digamos, a cero, ahí solo hace la gestión, digamos. Solo no hace la gestión, nada, pero usted se mete, digamos, la idea es, usted solo hace la gestión, le mandan el requerimiento, usted ve dentro de la sociedad qué requerimiento le hizo, hace la compra y lo contabiliza dentro de la misma sociedad de las luces, por ejemplo, ¿sí? Y usted Correcto. Lo que necesita ver de ese requerimiento, cuánto se va a qué centro de costo. Así es, correcto. Va, de acuerdo, entonces, sí se puede. Lo que deben de tener identificados acá son, miren, realmente, voy a mostrarles acá, realmente lo que se tiene, por ejemplo, aquí registramos una compra. Ejemplo, me dicen, ven mi pantalla. Sí, la verdad. Veamos, aquí estamos. Dentro de esto, digamos, proveedor. Y acá, aquí tenemos los centros de costo. Entonces, aquí ustedes tienen que elegir cuánto. Digamos, compró 100, pero dentro de estos 100, 50 se fueron a esta casa, por ejemplo. Los otros cementos se fueron como que se fueron acá a urbanización. Y así es como ustedes van a hacer los ingresos de esto. ¿Sí? ¿Cómo van a llevar por centro de costo? Aquí el sistema permite llevar los centros de costo, solo que no puede llevar más niveles, o sea, de los centros de costo que hacemos. Aquí tenemos los diferentes centros de costos que llevamos y dentro de esto, pero solo permite llevar, por ejemplo, de un solo nivel. O sea, después nosotros por eso necesitamos la categoría de productos, los productos, y si ustedes quieren llevar todavía más a fondo algo, puede ser, podemos utilizar marcas, pero acá, si ustedes ven, los centros de costos solo son
los detalles en forma general como ustedes como lo que habían mencionado al inicio, que se puede hacer ahora. Si ustedes quieren ver esto en los reportes de compra, por ejemplo, que sería el reporte general de todos los gastos que van, porque aquí van gastos y van compras. Entonces, por ejemplo, aquí compras por centro de costo. Y ustedes van a decir, miren, compramos materiales de construcción, ¿cuánto se gastó para el centro de costo de administración? ¿Cuánto se gastó para el centro de costo de venta? Ejemplo. El servicio de las varillas, ¿cuántos se fueron para esto? ¿Cuántos se fueron para esto? ¿En qué fecha? En esta fecha. ¿Ya? ¿De qué cliente? Si están facturando de cierto cliente, las facturas están saliendo de cierto cliente. ¿Okay? Entonces, así es como pueden llevar ese dato. Y además de eso, en la parte de obras, también tenemos detallado por cada obra los diferentes proyectos. Cada proyecto también lleva su información de todo lo que se va haciendo de los gastos que se llevan. Y esto también se puede llevar, pero lo más detallado que se puede saber de estos gastos que se ven y cuando yo necesito ver de acuerdo a qué centro de costos se ha ido eso, ahí es donde que podemos verificar en la parte de la reportería, que estos son la parte base que llevamos de reportería. Y todos son los que están. Por centro por compras de gasto, por compra en general, por centros de costo y gasto, que es lo que se tiene acá. Y eso les puede ayudar. Y hasta qué almacén van, qué proyecto está, y ahí va. No sé si les aclaro ahí la consulta. Los centros de costos los manejan o, digamos, ¿cómo quieren representar o aglomerar su información? Por ejemplo, si es una notificación de un condominio donde están construyendo casas, ¿es por casa? Claro. Es que depende, digamos, a ver, información para los socios, ¿no? ¿Verdad? Básicamente la intención de tener cabal, ayer lo pensaba yo mucho, ¿por qué estamos en este rollo? A vos, porque de que lo necesitamos, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cuáles son las verdaderas easy wins? Bueno, pues yo necesito poder decirle a mis socios, miren, la urbanización de 40 lotes en el lugar de costar 1.500.000, costó 1.600.000. Pero si costó 100,000 pesos más, ¿por qué costó esos 100,000 pesos más? Bueno, porque tuvimos estos sobrecostos en trámites y estos sobrecostos en tierra. ¿Vos? Ese es un sobrecosto inicial. La lotificación y usamos un KPI que es cuántos quetzales me salió el metro cuadrado. ¿A vos? O sea, me salió a 1,000 quetzales el metro cuadrado, me salió a 500 quetzales el metro cuadrado de lote urbanizado. ¿A vos? Luego el siguiente costo es cuánto me salió la casa típica, porque hay digamos, los proyectos normalmente van a típica, que es como que vos agarrás un target y decís es para familias de 3 personas, en este rango, entonces tenés la casa típica. ¿Cuánto me costó la casa típica? Y sobre de esas casas típicas, casi todas tienen modificaciones o extras o adecuaciones, digamos, bravos. Pero entonces yo necesito saber cuánto me salió la 1 y si yo al cobrar la 1, digamos que era la casa típica, entonces, bueno, la casa típica me cuesta 400,000 quetzales y tengo el lote que como ya lo hice en la urbanización, me cuesta 100,000. Yo sé que mi costo bruto es de 500. ¿Cuánto después el otro costo que voy a necesitar es el overhead administrativo más o menos estimado? Impuestos y ya le meto el margen, vamos, pero ya la casa 2 ya posiblemente no va a ser casa típica o tal vez va a ser casa típica, pero tiene un relleno el lote, porque el lote no tenía el nivel, digamos, ¿verdad? Entonces, casa típica más un sobrecosto por X razón, y así nos vamos, entonces, o de casa o de apartamento en apartamento o de lote en lote, pero si vos estás hablando de casa, tiene que llevar inscrito el lote. Ok. Bueno, yo creo que entre poder manejar a nivel de líneas de gastos y líneas de compra los centros de costos, más la posibilidad de llevar los proyectos y tener los datos consolidados por proyecto, tienes las herramientas para
para manejar todo lo que mencionaste ahorita. O sea, incluso ya no tienes que hacer una estimación global de costos administrativos y ver qué proporción, sino directamente podrías identificar eso como un centro de costos en tus gastos. Cabal, el clavo es que sí, el problema que tenemos, solo de una vez te lo digo, los costos administrativos y los costos de gestión y de trámite son, digamos, estimados en una duración del proyecto. Y entonces, ponete, nosotros agarramos, decimos, este proyecto estimamos venderlo en 4 años, pero lo que en prácticamente el 80% de los proyectos es que se alargan los tiempos, entonces los costos administrativos al principio los pensabas de un valor y al final del proyecto los pensás de otro valor. Al mismo tiempo también ayuda a vos que los mercados varían y muchas veces terminás, al final del proyecto lo terminás vendiendo ya con una plusvalía superior a la esperada. Entonces ahí es donde hemos matado ese problema, ¿verdad? Pero ese costo administrativo cuesta mucho especularlo al principio del proyecto, ¿va? Sí, bueno, recuerda que esta no es, o sea, digamos, aquí no es una herramienta, o sea, tú manejas tu presupuesto original por fuera en tu plan de negocios. Aquí lo que vas a llevar controles son de tus gastos y responder esas preguntas que estabas buscando. ¿En qué se nos fue el gasto? O tener una alerta temprana, que sería lo mejor, de decir, híjole, nos queda el 40% digamos, de ejecución presupuestaria general, pero ya me eché el 85% del presupuesto administrativo. ¿En qué se nos está yendo? Y entonces ahí ya habiendo tenido los datos conforme vas ejecutando vinculados a un centro de costos o a un proyecto o a un, por ejemplo, puedes manejar, bueno, vamos a ver más adelante, pero puedes manejar presupuestos dentro de un proyecto de una casa y entonces tienes dentro de la ejecución estándar del proyecto la casa típica, pero agregas un presupuesto adicional del relleno que tuviste que hacer. Y entonces ahí tienes en el presupuesto identificado el componente diferenciador del resto de tus gastos normalmente normales de lo que habías proyectado para la construcción de la casa, ¿no? Y es que tenés, digamos, un poquito lo que pasa es que vos haces un presupuesto ahorita de una casa y seamos sinceros, digamos, ¿cómo sucede? Yo hago un presupuesto para venderle yo hago mi presupuesto, cuantifico al centavo todo, le meto a las cuantificaciones un margen de error y luego al precio total le meto un porcentaje de imprevistos, un margen de error imprevistos y luego un margen de utilidad, ¿vos? Entonces, el punto es que hacer un presupuesto muy afilado de una casa casi nunca se logra, vamos, porque entre que estás terminando el presupuesto, es un poquito lo que pasa con eso de las cascadas, vamos, para cuando terminaste el presupuesto, perdiste tanto tiempo haciendo el presupuesto que mejor hubieras hecho la casa, vamos, o cuando ya estás terminando el presupuesto y empezás a hacer la casa, te das cuenta que ya no se necesitan las varillas de 3/8 porque está la electromalla no sé cuál que te puede sustituir esa cuestión, entonces volvés a cambiar y volvés, en cambio, el comparar en cuánto me salió la casa 1 y después en cuánto me salió la casa 2 y en cuánto me salió la casa 3 termina siendo más real y más sustentable que un presupuesto, pero sí, creo por presupuestos, vamos. Sí. Bueno, entonces, entonces, en resumen y para continuar, y perdón por haber metido la cuchara, tal vez no la debí haber metido ahorita, las herramientas que se tienen son poder manejar centros de costos en el manejo de gastos y compras y poder manejar el control de costos también a nivel de proyecto. Esto también creo que les podría ayudar también en términos, por ejemplo, en las compras de materiales, tal vez no manejarlas por centro de costo como las casas, sino que cada casa se maneje como, o sea, el proyecto como tal te va a dar la misma información financiera que digamos que la función del centro de costo. Entonces puedes hacer compras consolidadas, las cuales probablemente te den beneficios de escala y ya haces el discernimiento a nivel de proyecto. Pero digamos, al final ustedes decidirán qué es lo que mejor les conviene. Estas son las herramientas que tiene el sistema y pues las pueden, por así que utilizar como mejor convenga.
Yep. Seguimos. Sí, de acuerdo. Ovidio, de lo que teníamos para este día, pues hemos concluido, quiero ver, no sé si aquí falta, que esto era para el día de mañana, entiendo, la parte de inventarios, o es para hoy. No, No es para mañana. es para mañana. Entonces, que aquí por la fecha, que no, si estoy viendo mal, voy a actualizar el documento. Porque no sé la percepción, pero creo que lo que teníamos para esta sesión la hemos tomado en cuenta, y las tareas que tenemos, pues las repetimos, que necesitamos. Hemos visto la estructura de la empresa que ya tenemos definida, y tenemos las 3 organizaciones que hemos identificado, tomando en cuenta Acero. Necesitamos las cuentas financieras, que se nos mande la información en base a ese formulario de todas las sociedades para que podamos ir documentando. Sí, ahí te compartí los apuntes, si gustas. Ahí al final está lo requerido en tu correo. Bueno, parte de lo de hoy era ver los procesos de cuenta por pagar y cuenta por cobrar, pero pues ya nos aclararon inicialmente que va por proyecto, perdón, por sociedad, ¿verdad? Entonces, como que no hay una interacción directa de Acero sobre los procesos o los flujos, excepto que como servicios de administración. Así es. Podemos Por eso ya ir, no ¿sí? estamos tanto. Ahí pueden ir iniciando con el llenado de los formularios que se le dejó. Sí, tal vez internamente ustedes podrían reunirse y determinar qué persona tendría asignada el completar qué formulario de qué empresa. O si una persona lo va a liderar, o si lo hacen en conjunto, en equipo, pero pues básicamente organizarse quién va a ser responsable de la entrega del producto final, que es el completar el formulario por cada sociedad. Cristian, como jefe, vos determinás. Sí, básicamente creo que sí es posible dividirnoslo, porque hay varios temas que manejo yo y hay varios temas que maneja Marlene con Yancy. Por ejemplo, el tema del llenado de la información de cada una de las empresas y las cuentas contables y los saldos de los bancos, digamos, o sea, relacionado todo a lo financiero, sí lo maneja Marlene con Yancy. Yo puedo llenar el tema de lo de los clientes, la estructura, voy a cargar también lo de la estructura. Entonces, básicamente ya nosotros nos organizamos para ya poder tener esa información. ¿Para qué día tiene que estar lista? Para esta semana, lo más tardar el día miércoles. ¿Correcto? Sí, así nosotros ya nos coordinamos internamente, ya vemos cuáles son todos los formularios y ya puedo definir yo quién llena qué tarea, ¿verdad? Sí, para que el miércoles ya se las vamos a estar enviando. Sí, de acuerdo. Ahí pueden bajar las plantillas y pueden dividirse para que le apoyen. Y ya cuando tengan todo, correcto, pueden ir subiendo la información. Y mañana con la reunión que tengamos, que incluyamos a la contadora, pues ya van a tener ese insumo también. Por algo que se nos haya quedado y que la contadora tenga otra visión también que nos aporte. Así es. Ok, muy bien. Bueno, pues con eso damos por concluida la sesión inicial del día de hoy. Yo en unos minutos o ahorita colgando les mando el link a la sesión de comprobación de lectura de los 2 capítulos del libro, y el día de mañana, pues un poco a la misma hora,